Bienvenidos a Libertarian Times. Aquí estamos con Agustín Laje, referente libertario en CIPAC Hungría. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Has ido a tantos CIPACs que quiero saber qué esperas que salga de este CIPAC en específico. Bueno, a ver, estamos en la cuna de la verdadera derecha en Europa. Estamos en Hungría. Eso marca una diferencia inmensa con otros países donde se puede hacer un CIPAC, pero que uno se encuentra en resistencia. Por ejemplo, uno de los últimos CIPACs en los que estuve fue en México. Y en México gobierna Sheinbaum, Sí. la heredera de López Obrador. Entonces uno hace un CIPAC en calidad de resistencia. Aquí se hace un CIPAC en calidad de contraofensiva. Y entonces es una puesta en escena fabulosa. Gente que viene de todas partes del mundo. Distintas líneas dentro de la derecha. Derechas más libertarias, derechas más soberanistas, derechas más conservadoras, pero que nos encontramos todos y convivimos, intercambiamos, nos potenciamos mutuamente. Entonces, ¿qué espero de esto? Bueno, por un lado, que la gente sale de aquí con mucho más ánimo para dar la batalla cultural y la batalla política. Por otro lado, es una instancia de formación política porque cada conferencia es una verdadera clase de política. Y finalmente, porque uno puede conocer las realidades de la derecha y de la política de otros países. Entonces, es muy rico venir a un CIPAC. Sí, excelente. Tú y muchos argentinos han hablado de lo que otros países pueden aprender de Argentina siendo un faro de la libertad con Milei. Pero ¿qué puede Argentina aprender de países como Hungría? Bueno, Argentina tiene mucho para aprender de Hungría porque la derecha húngara lleva en el poder al menos 3 periodos. Entonces, nosotros en esto en Argentina somos nuevos. Javier Milei lleva menos de 2 años en el poder cuando nosotros estamos hablando aquí ahora. Entonces, lo que yo admiro particularmente de Hungría y de la derecha húngara es que ha sabido generar una batalla cultural de una manera muy inteligente, ha podido generar reformas en el campo universitario, por ejemplo, que suele ser muy hostil, muy hostil. El campo universitario en todos nuestros países está completamente dominado por los progresistas, por los woke, por los globalistas, por los socialistas, y aquí en Hungría eso se ha revertido, se ha empezado a revertir gracias a políticas públicas impulsadas por el gobierno húngaro. Además, hay instituciones aquí de batalla cultural impresionante que tenemos que imitar. El Matías Corvinus, por ejemplo, es un gran think tank que nuclea a muchísimos alumnos húngaros y los forma políticamente, los forma en filosofía, en sociología, en ciencia política. En fin, como te digo, acá esto es para aprender, Hungría es para aprender. ¿Para qué? Para conservar el poder. En Argentina llegamos al poder, pero Hungría enseña a conservar el poder desde la derecha. Yo he ido a ese CIPAC que hablas en México y me encantó la frase que dijiste, que no importa si eres soberanista o libertario, que seas de cuál derecha Sí. que sea, que tenemos que estar unidos en contra de la izquierda. ¿Crees que hay un riesgo en Argentina que se fragmente la derecha? No, yo creo que al revés. Existía ese riesgo al principio cuando mucha gente no sabía para dónde iba a ir el gobierno de Javier Milei. Había mucha gente que creía que Milei simplemente iba a hacer reformas económicas y no le iba a prestar atención ni a la lucha contra la agenda woke ni a la lucha contra los globalistas. Entonces, que solamente se iba a limitar a liberar el mercado, o sea, hacer reformas económicas. Entonces, eso fue desmentido con el correr de los días, con el correr de las semanas, porque Milei hizo contra el globalismo un montón de cosas muy importantes. Por ejemplo, nos sacó de la Agenda 2030, no nos metió en Agenda 2045, nos sacó de la OMS, fue a, digamos así, a reventar la ideología woke y a la ideología socialista en el foro de Davos. Ha hecho cosas espectaculares en términos de política internacional contra el globalismo, Javier Milei. Y por otro lado, contra la agenda woke, bueno, desmanteló el feminismo, les quitó el apoyo económico del Estado. Javier Milei cerró la policía del pensamiento que había en Argentina, que era un órgano llamado INADI, que era un órgano que perseguía los discursos, lo que ellos llamaban discursos de odio. Acabó con el wokeismo en materia punitiva, es decir, ahora la doctrina de Argentina no es que el delincuente es la víctima de la sociedad, sino que el delincuente todo lo que merece es o cárcel o bala, o cárcel o plomo, a lo Bukele. Entonces, Milei ha mostrado, insisto, que por supuesto él es un libertario,
pero que además no descuida la lucha cultural contra lo woke y contra lo progre, y por otro lado que no descuida la lucha contra los globalistas. Y hablando de eso, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Qué es lo que debería hacer Milei ¿Cuál sería el siguiente obstáculo que tiene Milei que sobrepasar? Bueno, tiene que consolidar su músculo legislativo. Vos calculá que Javier Milei asume con un partido político nuevo, prácticamente inexistente en realidad, que era una coalición de pequeños partidos, luego hizo un partido político nacional en tiempo récord gracias a Karina Milei. Y eso implicó poder llegar al poder con muy pocos diputados y senadores. Con muy pocos diputados y senadores. Vos calculá que en este momento tenemos 9% de senadores y 15% de diputados. Eso es muy poco. Ahora, va a haber elecciones legislativas en octubre de este año, ¿ok? En octubre de este año hay elecciones legislativas y ahí se puede ganar un espacio mucho más amplio dentro del Congreso Nacional. Y eso va a ser decisivo para poder pasar reformas libertarias mucho más profundas a través del Poder Legislativo. Con lo cual estamos expectantes de las elecciones de octubre. Estamos expectantes a ganar esas elecciones. Hay muchas posibilidades de ganarlas y ese va a ser el desafío de los meses que vienen. Gran análisis. En Libertarian Times tenemos una audiencia de muchos jóvenes libertarios. ¿Les podrías dar algún consejo? Bueno, mi consejo para los libertarios, para los jóvenes libertarios es marquen la diferencia intelectual. Siempre ha estado el prejuicio de que la derecha era bruta y la izquierda era inteligente, que la izquierda manejaba los ámbitos de la filosofía, de la sociología, de la historia, de la ciencia política y que la derecha no sabía nada sobre eso. Por favor, tenemos que marcar una diferencia, tenemos que tener buena formación. Para tener buena formación hay que leer. No hay mucho más truco en esto. Hay que leer, por supuesto, ir a conferencias, ir a eventos como SHIPAC, ver videos de YouTube y todo eso sirve, está muy bien. Pero lo fundamental de la formación es leer. Necesitamos gente que dé batalla cultural con buenos argumentos, conociendo bien nuestras ideas, conociendo la historia, conociendo la política, conociendo la filosofía, la sociología, y eso ya depende de cada uno hacerlo y dedicarle un tiempo prudente para ello. No tenemos que tener un libertario que después va a la universidad y se lo come en vivo porque no sabe qué responder y cómo debatir. Necesitamos dar batalla cultural en todos los ámbitos. Los jóvenes son cruciales y tienen que marcar una diferencia intelectual frente a nuestros enemigos. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. A vos. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, viejo. Muy amable. Gracias.